Supongo que está grabando. Bueno, comencemos entonces. Lo que vamos a hacer la primera clase, la primera y segunda clase, o sea, esta semana y la próxima, va a ser un repaso de lo que es radiología. ¿Ya? Cómo se generan los rayos X y cómo se generan las imágenes radiográficas. Vamos a hablar. Primero, la producción de rayos X, ¿no? La producción de rayos X se da a través de electrones altamente energéticos que interactúan con la materia, ¿no? Convirtiendo la energía cinética de los mismos en radiación electromagnética. Voy a hacer un momentito. Tengo aquí el... No, hice lo que no debía. Un segundo. Ah, acá está. Ya, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se nota el puntero? Eh, el mouse, digamos, como una bolita roja. Bueno, Sí, profe. listo. Sí, Entonces, profe. básicamente, ¿qué es un electrón altamente energético? Bueno, un electrón que va a tener mucha energía. ¿Pero de qué tipo de energía? Energía cinética. Eso quiere decir energía de movimiento. Si no se acuerdan de energía cinética, recuerden cine, ¿a qué le suena? A la película, ¿no? Lo que uno va al cine a ver películas. ¿Y qué cosa es la película? Un conjunto de fotogramas que tratan de representar un movimiento. Entonces, cinética se relaciona a eso, a movimiento. Entonces, es una energía de movimiento, o sea, electrones que están viajando muy rápido, ¿no? Que cuando llegan a impactar en un blanco, en este caso de tungsteno, van a emitir radiación electromagnética. Vamos a ir poco a poco viendo pedazo a pedazo cómo es el proceso desde que se aceleran los electrones hasta que tenemos la imagen radiográfica. Entonces, para ello necesitamos un dispositivo, ¿no? Que genere estos rayos X, que acelere los electrones y que convierta esa energía de los electrones en radiación electromagnética. Para eso necesitamos un dispositivo que tenga estas tres cosas, ¿no? Una fuente de electrones, si no, ¿de dónde sacamos los electrones? Vacío para acelerarlos. ¿Por qué el vacío es muy importante? Porque los electrones tienen que interactuar bastante con la materia. Si está en el aire, digamos, si no está en vacío, estos electrones van a interactuar con las moléculas del aire. Dicho sea de paso, el oxígeno, las moléculas de oxígeno, nitrógeno, carbono, etcétera, etcétera, que se encuentran en estado gaseoso dentro del aire. Entonces, se producirían distintos efectos previos a que impacte al blanco que nos interesa. Por eso conviene que esté en vacío, para que así los electrones viajen libremente hasta su objetivo principal, que es el blanco. Luego, una fuente de energía para acelerar dichos electrones. Entonces, una fuente que genera los electrones, un vacío para que estos puedan viajar y una fuente para que estos puedan ser acelerados y lleguen a donde queremos que lleguen, ¿no? Que sería al blanco. Entonces, desde equipo rayos X, más que nada está conformado justamente por un tubo de rayos X, como el que pueden ver aquí en la imagen de la derecha, que básicamente es un tubo en vacío, como yo les he dicho, que tiene dos electrodos principales, ¿no? El cátodo o polo negativo y el ánodo o polo positivo. Aquí pueden ver el ánodo, que es esta cosa que parece un disco, porque este es un ánodo rotatorio. Más adelante vamos a ver qué cosa es un ánodo rotatorio y que tiene su polo positivo. Mientras que en este lado, en el lado derecho, tenemos el polo negativo que viene a ser el cátodo. En realidad el cátodo se encuentra aquí abajito, ¿no? Este pequeño pedazo que estoy señalando es el cátodo. Y luego, obviamente, se requiere una carcasa para proteger. ¿Por qué? Porque pueden haber múltiples efectos de dispersión, de radiación, de que incida la luz y que afecte mucho. O sea, esto se puede ver afectado por muchos factores y también puede generar muchas otras partículas que nosotros queremos frenar. Para ello conviene este tubo, para protegerlo y para protegernos a nosotros también, encerrarlo en una carcasa, ¿no? Entonces es una carcasa o coraza protectora que protege físicamente la estructura externa del tubo, porque aparte es una ampolla de vidrio, o sea, es bastante frágil, y atenúa también la radiación de fuga dentro del tubo. Constituye un aislante térmico y eléctrico también, ¿no? Hay que proteger al tubo, básicamente, tanto de causas externas y también protegernos a los operadores del mismo tubo, que las cosas que puede generar el mismo tubo de rayos X. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se generan los rayos X. Acá un pequeño esquema de lo que es un tubo de rayos X, ¿no? La misma imagen que habíamos visto hace un rato, solo que ahora como un corte a lo largo, ¿no? Un corte transversal, donde acá vemos la ventana del tubo, que es por donde van a salir los rayos X. Vamos a tener la ampolla de vidrio, va a estar en alto vacío.
Vamos a tener el ánodo rotatorio. Vamos a tener el blanco diana, que es esta parte que forma biselada, ¿no? En forma de diagonal, que es a lo largo de todo el ánodo rotatorio. Tenemos el rotor, que justamente va a hacer que rote. El vástago, que va a conectar el rotor con el mismo ánodo. Por el lado derecho tenemos el dispositivo del cátodo, que justamente es la parte de abajo, que es la copa de enfoque, y tiene el filamento, ¿no? Esto es especialmente un tubo rayos X con un ánodo rotatorio. Más adelante vamos a ver por qué se utiliza de este tipo y no un ánodo estático, por ejemplo. Ahora vamos a hablar del cátodo en un comienzo, ¿no? Porque de aquí parte, ¿no? Para producir rayos X tenemos que generar electrones. ¿Y de dónde se generan los electrones? En el cátodo. Entonces vamos a hablar del cátodo, ¿no? El cátodo es el lugar donde se producen los electrones. Está compuesto de dos partes principales, el filamento y la copa de enfoque, ¿no? Ahora vamos a hablar del filamento específicamente. El filamento es un alambre enrollado, así tipo una bombilla, como pueden ver aquí abajo, que generalmente es de tungsteno, ¿no? Similar a una bombilla incandescente. Las bombillas antiguas, no sé si habrán visto alguna vez, que son bastante jóvenes ustedes, quizás están acostumbrados a los LEDs, al tubo fluorescente, pero bueno, antes era muy común encontrar este tipo de focos eh, en las casas, ¿no? Eh, que tenían básicamente una resistencia, ¿no? Un filamento enrollado que producía luz, ¿no? Es un alambre normalmente de unos 0,2 milímetros de diámetro, o sea, bastante delgado, que se coloca de forma espiral y que al atravesar una corriente por encima de los 4 amperios aproximadamente, los electrones de la capa externa del filamento son expulsados. ¿Qué sucede? Este fenómeno se llama termoionización. Si ustedes recordarán algunos conceptos, no sé si habrán estudiado en física, ionización es el proceso para convertir un átomo eléctricamente neutro en un ion. ¿Qué es un ion? Un átomo que no es eléctricamente neutro, valga la redundancia. Es un átomo que o ganó electrones o perdió electrones. Entonces, si un átomo es neutro, hay una equivalencia entre el número de protones y el número de electrones. Entonces, las cargas positivas se compensan con las cargas negativas. Pero cuando se gana o se pierde electrones, o sea, si el átomo recibiese electrones y los absorbe en su nube electrónica, bueno, habría más carga negativa que positiva, entonces el átomo quedaría cargado negativamente. ¿Y qué pasa si el átomo perdiese electrones? Bueno, habría más cargas positivas que negativas y por ende el átomo quedaría cargado positivamente. Un átomo cargado positivamente se le llama un ion positivo o catión, y un átomo cargado negativamente se llama ion negativo o anión. Entonces, ya aquí la palabra termoionización nos dice que lo que vamos a hacer es ionizar el átomo, los átomos. Y la primera parte que dice termo es a través del calor. ¿Qué sucede? En los átomos, los electrones de las capas externas generalmente están débilmente ligados al átomo. Quiere decir que no están tan aferrados al átomo como los electrones que se encuentran en las capas internas, ¿no? Los electrones que se encuentran en las capas internas están fuertemente abrazados al átomo, tienen una energía de enlace relativamente alta, comparada con los electrones que se encuentran en la periferia. Entonces, uno, al momento de calentar, o sea, la palabra termo indica temperatura, uno al momento de subir la temperatura de los materiales en general, esto en general, la temperatura está relacionada con la vibración. ¿Ya? Mientras más vibran los electrones o el átomo, más temperatura tiene, digámoslo así, el material del cual está conformando este átomo. Básicamente es eso, la temperatura se relaciona a la vibración. Entonces, mientras más calentamos un átomo, lo que van a empezar a vibrar más van a ser los electrones. ¿Ya? Y esos electrones que se encuentran en las últimas capas, esta vibración puede hacer que sean arrancados del átomo, porque la vibración puede ser tanta que simplemente vence la poca energía de enlace que tienen con el átomo y ¡fum! Se liberen y se suelten del átomo. Generalmente, si esto lo tenemos, Profe, disculpe, ¿sí? mientras más calentamos el átomo, más carga a los electrones, algo así dijo, perdón que no escuché. Sí, ahí vamos a hacer un pequeño paint, puede ser, para que se pueda explicar lo que sucede. Perdón, me equivoqué. Ahora sí. Dígame si se ve el paint. ¿Se aprecia lo que estoy dibujando? Por favor, alguien Sí, me profe. confirma. Perfecto. Ya, vamos a imaginar que un modelo bastante básico del átomo, donde este vendría a ser el núcleo, que por ahora no nos interesa.
solo saber que este es el átomo, y alrededor tiene los electrones, ¿no? Que pueden estar merodeando alrededor del átomo, ¿no? Los electrones que se encuentran más cerca al átomo tienen una energía de enlace muy grande, comparado con los electrones que se encuentran aquí afuera, ¿ya? Esta energía es bastante débil, muy débil, muy débil, muy débil es la energía. Pero es suficiente como para que se mantenga aferrado todavía al átomo. La temperatura está relacionada a la vibración, ¿se entiende? Por eso se habla del cero absoluto. ¿Algunas escucharon hablar del cero absoluto? El cero absoluto es la temperatura cero en la escala Kelvin. Teóricamente, en esa temperatura deja de existir movimiento. Eso quiere decir una temperatura igual a cero. Conforme incrementamos la temperatura, va a empezar a, digamos, el átomo va a estar comportando como que una vibración, tanto en sus electrones como del átomo en sí propiamente dicho. Entonces, la temperatura en realidad está relacionada al nivel de vibración atómico, atómico molecular. Mientras menos vibra algo a nivel atómico, menos temperatura tiene. Y mientras más vibra los átomos de un material a nivel atómico, va a representarse esto en una mayor temperatura. El caso del horno microondas, que todo el mundo lo usa, lo que hace es agitar las moléculas de agua. De ese modo calienta cosas a través de las ondas microondas, por eso se le dice horno microondas. Lo que hace es agitar las moléculas de agua. El hecho que agite las moléculas de agua hace que incremente la temperatura del agua y por ende de todos los alimentos, por ejemplo, casi todos los alimentos tienen agua, entonces incrementa su temperatura en general de eso. Entonces eso, tengan en cuenta siempre que la energía térmica está relacionada con la vibración a nivel atómico molecular. Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura, estos electrones van a estar vibrando. Vamos a decir que están vibrando así, vibrando cada uno. Y este de aquí, que es el más alejado, empieza a vibrar tanto que en algún punto esta energía de vibración rompe este enlace. Entonces el electrón queda libre, queda suelto. Ya no está, ya no está aferrado al átomo, está libre. En un caso común y corriente, este electrón en algún momento va a volver a aferrarse al átomo. ¿Por qué? Porque el átomo va a tener que carga ahora, cuando se pierda, todo el átomo va a tener una carga positiva. Y este electrón tiene una carga negativa. Va a haber una atracción electrostática, o sea, una atracción de cargas, ¿no? Perdón, acá está al revés la flecha. Este va a querer unirse para él y él va a querer unirse y van a volver a formar el átomo eléctricamente neutro, si se entiende ese punto, ¿no? Porque, bueno, el átomo perdió un electrón, carga positiva, el electrón tiene la carga negativa, en algún momento va a haber una atracción entre ellos y se va a volver a recombinar. Y esto es lo que sucede normalmente. ¿Ya? Los electrones van a estar saliendo a causa de la temperatura por la vibración, van a estar siendo arrancados y vuelta van a volver a unirse a su átomo o a otro átomo vecino. Pero en fin, los electrones van a estar saliendo y entrando nuevamente al átomo. ¿Y esto ocurre por qué? Porque se calentó bastante. ¿Y cómo calentamos? Pues de esta forma, pasándoles mucha corriente. Si pasa mucha corriente a través del filamento, este se calienta. Es el principio básico de la resistencia, de las duchas eléctricas o de muchos otros artefactos que calientan a través de la electricidad. Las pavas eléctricas, por ejemplo, usan esta, digamos, esta propiedad de la corriente eléctrica. Mientras más corriente pasa por un cable, más temperatura aumenta. Si aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con los electrones? Se separan, salen del átomo y vuelven a unirse, ¿no? Entonces, de este modo, lo que vamos a hacer es tener como una especie de nube de electrones alrededor del filamento. Una pequeña nube, un pequeño gas, vamos a decirle, de electrones alrededor del filamento. ¿Por qué? Porque los estamos calentando, estamos haciéndole pasar una corriente muy alta, en este caso de mayor a 4 amperes a través del filamento. Y esto nos interesa, ¿por qué? Porque así vamos a tener electrones libres, que después, utilizando otros métodos que vamos a ver más adelante, vamos a poder acelerarlos. Entonces, a través de este método, lo que estamos haciendo es generar electrones libres. Listo, tenemos nuestros electrones, que es lo que tanto necesitábamos. Bueno, ya dejando un poco de lado el fenómeno de lo que es la termoionización, básicamente es hacer pasar mucha corriente por un filamento. Esto implica que va a ser un incremento en la temperatura del mismo, lo cual va a hacer que se liberen los electrones de las últimas capas. Eso es el fenómeno. Y ionice justamente los átomos del filamento, ¿no? Esto va a pasar. Por eso se llama termoionización. ¿Por qué? Porque estamos arrancando electrones de los átomos a través de la temperatura. Y esa temperatura se le da por la corriente. Es todo una consecuencia del otro.
Aquí más o menos pueden ver un cátodo. Generalmente los rayos X tienen más de un filamento. En este caso acá se pueden ver dos filamentos. ¿Por qué? Porque a veces se quiere más o menos intensidad de electrones. O sea, tú quieres, mientras más pequeño es el filamento, menos electrones vas a producir. Mientras más grande es el filamento, más electrones vas a poder producir, más electrones libres. Entonces vas a tener más electrones disponibles para poder acelerarlos, ¿no? Y es lo que se puede ver. Acá, si bien dice filamento de wolframio, no se confundan. El wolframio es otro nombre del tungsteno. Tungsteno, wolframio es lo mismo. Se representa con el signo W en la tabla periódica. En algunas tablas va a figurar como wolframio y en otras va a figurar como tungsteno. Es el mismo material. Ahora vamos a hablar del filamento. Dice, la corriente del filamento determina la temperatura del filamento. Lo que les había dicho, mientras más corriente pasa, más se calienta. Y por lo tanto, la tasa de emisión termoiónica, o sea, la tasa, la cantidad de electrones que vamos a estar liberando de ese cable. Cuando no hay voltaje, y esto es algo importante, cuando no hay voltaje entre el cátodo y el ánodo, ojo, esta liberación de aquí de electrones está ocurriendo en el cátodo nada más. Entonces tenemos los electrones sueltos. Si no hay voltaje entre el cátodo y el ánodo, que está por el lado izquierdo, que no lo podemos ver, una nube de electrones se arma alrededor del filamento, como podemos ver aquí en la imagen de acá abajo, ¿no? Vemos los electrones sueltos ahí alrededor del cátodo. Todavía no se están moviendo. ¿Por qué? Porque no hay voltaje, digámoslo así, entre el cátodo y el ánodo que se encuentra para el lado derecho. Cuando aplicamos un voltaje entre el cátodo y el ánodo, esos electrones van a ser acelerados en dirección del ánodo, que es la siguiente imagen que vamos a ver ahora. Ahora sí, los electrones van a viajar hacia el ánodo y aquí se va a realizar la producción de rayos X. Pero primero tenemos que haber liberado los electrones. Ojo, no se confundan la corriente que pasa por el filamento, que es un circuito acá, es un circuito que vamos a ver aquí abajo, con la corriente de electrones que más adelante vamos a ver, que son estos electrones que están viajando en el vacío. ¿Ya? Esta corriente de aquí que pasa por el cátodo solo está para poder generar el efecto de termoionización que nos va a permitir tener electrones libres en el vacío. Luego, aplicando un voltaje entre el punto C, que sería el cátodo, y el punto A, que sería el ánodo, vamos a hacer que estos electrones que están libres en el vacío viajen, se aceleren en dirección del ánodo. Por eso que ese es otro circuito aparte. Vamos a verlo más adelante. Que quede bien claro esto. Si no hay voltaje, los electrones se quieren ahí y una vez que cortamos el suministro de energía en el filamento, estos electrones van a volver a sus átomos y no pasó nada. Aquí no pasó nada. Quedó todo en orden. Pero sí, mientras estamos constantemente liberando electrones y aplicamos una diferencia potencial bastante grande entre el cátodo y el ánodo, estos electrones libres que están en el vacío van a ser acelerados en dirección del ánodo, que es básicamente la imagen que le estoy diciendo acá. Entonces los electrones están viajando y a través del filamento se produce el fenómeno de termoionización, se liberan y una vez que hay una diferencia potencial, estos electrones van a viajar y van a interactuar con los átomos del blanco, produciendo así los conocidos llamados rayos X. Aquí yo les hago una pregunta, chicos, y esto yo quiero que participen un poco, que aquí en sus micrófonos por unos momentos, y les quiero preguntar, ¿ustedes saben la diferencia, o mejor dicho, primero que nada, ¿saben lo que es un rayo gamma? ¿Han escuchado de los rayos gamma antes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es un rayo gamma? Si pueden hacer una definición. Aquí no hay respuestas malas, no se preocupen. Estamos en la hora de clase. Aquí todos se pueden equivocar. Es el momento, es más, es el momento ideal para equivocarse. En el examen ya no, o sea, otra cosa. Pero en clase es el momento ideal y perfecto para equivocarse. Así que no tengan miedo por completo en dar sus respuestas o sus ideas. Aquí están para aprender, justamente. Entonces, si alguno me puede dar una definición de lo que cree que es un rayo gamma, lo puede decir en estos momentos. Vamos, un valiente, necesito un valiente. Necesito un héroe aquí en esta clase. Profe, puede ser que era cuando se producía la aniquilación del par positrón-electrón, se creaba un rayo gamma. Claro, es cierto, a través de la aniquilación de un electrón y un positron se generan dos rayos gamma en realidad, de distinta energía. Pero básicamente, ¿qué es un rayo gamma? ¿Un rayo gamma es una partícula o no? No es una partícula, es No, una radiación es electromagnética. un tipo de radiación.
Claro, es una radiación electromagnética como la luz, por ejemplo. La luz, la misma luz que está saliendo de la pantalla de sus monitores, por ejemplo, es una radiación electromagnética. La única diferencia entre la luz que vemos y un rayo gamma es que un rayo gamma tiene niveles energéticos muchísimo mayores, haciendo que sean dañinos y tampoco los podamos ver, porque nosotros tenemos un rango de visión. Entonces, ese es un rayo gamma. ¿Y un rayo X qué cosa es? También es una radiación electromagnética. Entonces, mira, profe, ¿cuál es la diferencia entonces entre un rayo gamma y un rayo X? Si ambos son radiación electromagnética, son como la luz, digamos, ondas electromagnéticas, pero de alta energía. Es más, yo te puedo decir, tengo un rayo gamma de 100 keV, por ejemplo. KeV es la energía que se utiliza para lo que es ondas electromagnéticas. Y también tengo un rayo X de 100 keV. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué uno se llama rayo gamma y otro se llamaría rayo X? ¿Por qué son diferentes? La diferencia está en dónde se producen. El rayo gamma se produce en el núcleo o a través de reacciones de aniquilación, como lo que acaban de mencionar del electrón-positrón. Si es que esta radiación electromagnética de alta energía se produce en el núcleo o a través de una aniquilación electrón-positrón, se llama rayo gamma. Si la radiación electromagnética se produce en la nube electrónica, o sea, en los exteriores del núcleo, por afuera del núcleo, todo lo que sería el resto del núcleo en la nube electrónica, ahí recién se llama rayos X. Y hay dos tipos de rayos X. Rayos X característicos y rayos X de frenado. Los rayos X característicos, volvamos al Paint, vamos a seleccionar todo, es cuando tenemos el átomo, ay, se me fue perdón, un segundo, acá. Cuando tengamos el átomo y tenemos los electrones tienen como regiones, así, vamos a ponerlas así, de diferentes energías, los electrones, ¿no? Se dice, como les había dicho hace un rato, que la energía más alta la tienen los que están más pegados al átomo. Pasa que a veces un electrón de las últimas capas es arrancado por efectos fotoeléctricos que vamos a decirlo más adelante. Entonces, este electrón de acá, chao, se va, desaparece. Por algunos motivos hay varios motivos por los cuales pasa esto, lo vamos a ver más adelante, pero imaginemos que queda y queda un vacío acá, queda un hueco. Para el átomo, esto no es, en lo que se refiere a nube electrónica, en lo que se refiere a la nube electrónica, no es estable. Para su nube electrónica, esto no es estable. ¿Ya? Lo estable es que aquí haya un electrón, aquí abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Un electrón de las últimas capas, que son los más débilmente ligados, ¡puc!, cae para acá. Viaja a esta dirección y se posiciona acá. Entonces, nuestro electrón de aquí desaparece y aparece acá abajo, ¿no? Hace un viajecito. Hace un viajecito a la capa interna y ocupa su espacio que ocupó el electrón que se fue. Primero que nada, la carga eléctrica sigue igual porque no es que se arrancó un electrón de algún lado, ¿no? Solo cambiaste de posición los electrones dentro del átomo, pero hay un pequeño problema, que este nivel tiene una energía determinada y este otro tiene otra energía. Acá hay una diferencia de energías. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Dónde va esa energía? Bueno, esta energía que se está perdiendo, digámoslo así, se emite a través de una onda electromagnética, que se llama rayo X característico. ¿Por qué característico? Porque cada átomo tiene estos niveles energéticos específicos, son muy bien conocidos. Cada átomo tiene su propia diferencia. Esta diferencia de energía es única para cada átomo. Entonces se podría decir que es como el DNI, el documento de identidad de cada átomo. Estos rayos X característicos. Uno, a través de los rayos X característicos, uno puede caracterizar el átomo, o sea, puede saber cuál es el átomo, por eso su nombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de la energía de este rayo X emitido, uno puede determinar cuál es el átomo. Porque es como un DNI, es exclusivo para cada átomo, tiene sus propios rayos X característicos y siempre son de la misma energía para cada átomo. Entonces, esto sirve para identificarlos. Este es un tipo de rayos X, ¿por qué? Porque no se produjo, es una onda electromagnética que no se produjo en el núcleo, se produjo ¿dónde? En la nube electrónica. Y existe otro tipo de rayos X que son los rayos X de Bremsstrahlung o rayos X de frenado. Bremsstrahlung, una palabra alemana que así le pusieron y todo el mundo le dice así últimamente, no me gusta, yo le digo radiación de frenado, que es básicamente cuando tienes el núcleo,
en el centro y tienes, bueno, los electrones dando vueltas. Y viene un electrón altamente energético en dirección del núcleo. Está en dirección del núcleo. El electrón, ustedes sabrán, esto es por teoría, que en el átomo no existen electrones, ¿o sí? No existen. El electrón no puede estar dentro del núcleo. No puede. Entonces, si el electrón está en dirección del núcleo, ¿qué va a pasar? Este se va a desviar. Y esto, imagínenselo como si fuese la película de Rápidos y Furiosos, Tokyo Drift, no sé, cualquier película que hayan visto quizás de Rápidos y Furiosos, está haciendo un derrape. Vamos, si está derrapando. Y al derrapar, ¿qué pasa con un carro? Empieza a liberar humo, la llanta se desgasta y un montón de cosas. Bueno, en este caso, este frenado, este derrape que hace el electrón para no poder ingresar al núcleo, que no se le permite el ingreso, hace que pierda energía, primero, el electrón pierde energía, y toda esta energía que perdió se disipa a través de una radiación electromagnética llamado rayo X de frenado o rayos X de Bremsstrahlung. Que para ahora nos interesa el nombre de Bremsstrahlung, vamos a decirle radiación de frenado. ¿Por qué? Porque está relacionado con el frenado del electrón, porque si no el electrón se metería dentro del núcleo y eso no se puede. En realidad sí se puede, pero si el electrón tuviese energías muchísimo más altas, que rompa esta barrera que no le permite entrar. Pero para las energías que nosotros trabajamos y vamos a ver habitualmente, esto no se cumple. Es casi imposible que se meta el electrón dentro porque no supera una barrera potencial que tiene que superar para poder ingresar. ¿Ya? Pero el núcleo no lo admite. Es una fiesta privada entre protones y neutrones. El electrón no está invitado. Y se lo bota a patadas. De ahí. Entonces frena y emite esta radiación. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta energía lleva esta radiación? Pues bueno, no es una energía específica, pero va a depender muchísimo de la energía que tiene el electrón. Primero que nada, no puede tener más energía que la energía que tenía el electrón que estaba viajando, porque no se genera energía de la nada. La energía tiene que salir de algún lado. Esta energía depende de la energía inicial que tiene el electrón, ¿no? Esta energía inicial que tiene nuestro electrón. Esto es lo que nos va a permitir controlar justamente la energía de nuestro rayo X. Entonces, este es el fenómeno que a nosotros nos interesa. Este fenómeno aquí, la radiación de frenado. Ahora sí, volvamos a las diapositivas. Y esto es lo que está pasando. Por eso que es la imagen de aquí que yo les estoy mostrando. Ven que el fotón llega, no ingresa al núcleo y se frena. Y emite una radiación. Ahora este electrón puede seguir su viaje y puede interactuar, si es que no pierde toda esa energía, con otro núcleo atómico y volver a frenarse y así sucesivamente emitiendo. Y eso es lo que hace un electrón. Son muchísimos electrones, miles y miles de ellos, que van a seguir viajando también nuevamente y van a hacer esas interacciones. Ahora, convenientemente se posiciona el cátodo, que sería este de acá, este sería, perdón, el ánodo, este lado de acá, el de la derecha sería el ánodo, se posiciona en un ángulo especial, digamos, conveniente, de modo que estos rayos X viajen siempre en la misma dirección. Como pueden ver, es como si tuviesen un espejo y reflejaran la luz, ¿no? O sea, de acuerdo al ángulo, la luz se refleja en otra posición. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? De acuerdo al ángulo que tiene el ánodo, estos rayos X se van a producir preferentemente en una dirección determinada. Pero acá ocurre algo interesante. Y es por ello que se necesita esta otra parte que yo les había dicho del cátodo, la copa de enfoque. ¿Qué sucede? Los electrones tienen carga eléctrica negativa, ¿no? Imaginemos que se están generando este pequeño gas de electrones alrededor del filamento que les estaba diciendo. ¿Qué va a pasar con estos electrones? Van a querer alejarse entre ellos, se van a querer dispersar. ¿Por qué? Porque tienen carga eléctrica negativa y ustedes saben que dos cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, si así como tuviésemos los electrones, los acelerásemos hacia el ánodo, estos electrones se dispersarían, como pueden ver aquí en la imagen, en la imagen superior, ¿no? En la parte de acá. Los electrones se dispersarían así. ¿Por qué? Porque se irían repeliendo entre ellos. Entonces, para poder nosotros, y esto acá no nos sirve, porque van a haber electrones que van a llegar a una zona que no nos interesa y otros electrones que van a fugar y ni siquiera van a llegar a impactar en el ánodo. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos eficiencia de producción de rayos X. Vamos a tener menos rayos X porque va a haber menos electrones impactando donde queremos. ¿Cómo evitamos este problema? Bueno, no lo podemos evitar, pero lo podemos solucionar. ¿Cómo? Utilizando lo que se llama la copa de enfoque. Profesor, ¿cómo enfocamos un haz de electrones? Bueno, utilizamos
más electrones, solo que ponemos más electrones alrededor. ¿Para qué? Para que estos otros electrones se concentren. Vamos a ver una imagen de aquí más adelante. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí abajo, en la parte central, perdón, se están produciendo los electrones. Sin embargo, esto está todo rodeado por un material metálico que está cargado eléctricamente negativo. ¿Qué va a hacer esto? Va a generar suficiente fuerza a todos los electrones para que se peguen entre ellos. La fuerza que va a generar esta placa metálica que rodea al filamento va a ser mayor que la fuerza de repulsión entre los electrones, haciendo que estos se focalicen y lleguen a la dirección que nosotros queremos. Lo que hacemos aquí es vencer la fuerza de repulsión entre ellos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continúo. Entonces, aquí vamos viendo nuevamente, vamos a regresar a recordar todo lo que hemos visto hasta el momento. El filamento pasa una corriente muy alta, lo cual hace que se caliente. El filamento que está calentándose por el fenómeno de termoionización va a liberar electrones. ¿Ya? Estos electrones van a querer separarse entre sí por su propia repulsión electrostática, ¿no? La fuerza eléctrica entre las cargas negativas o del mismo signo. Pero para contrarrestar eso, utilizamos más cargas eléctricas, pero estas son fijas, que están en lo que se llama la copa de enfoque. Es una cosa para que los enfoque, que va a ser mucho mayor la fuerza, porque hay mucho más electrones aquí en la copa de enfoque que en los que están liberados, y va a hacer que se peguen entre ellos por más que no quieran. Y luego, a través de una diferencia potencial entre el cátodo, que en este caso está a la derecha, y el ánodo, que en este caso está a la izquierda, viajen esos electrones en dirección del mismo. Se aceleren y logren impactar generando los rayos X que ya les dije más o menos cómo se genera. Ahora vamos a hablar del ánodo. Ya vamos a hablar del cátodo, cómo se producen los electrones, cómo los focalizamos. Ahora vamos a hablar del ánodo. De a dónde queremos que impacten, ¿no? El ánodo justamente es el lugar donde impactan los electrones para producir los rayos X, ¿no? Proporciona soporte mecánico al blanco, ¿no? Que sería el tungsteno. Este es el ánodo y es un soporte para justamente el blanco. El tungsteno es el material de elección. Ahora, ya hablé bastante del tungsteno, que el tungsteno esto, que también se llama wolframio, pero se ha hablado bastante. Pero ¿por qué el tungsteno? ¿Por qué no otro elemento? ¿Por qué no carbón? ¿Por qué no hierro? ¿Por qué no sé, cualquier otro elemento? Cobre, oro. ¿Por qué el tungsteno es un elemento ideal para esto? Por sus propiedades físicas. El tungsteno es el elemento, casi uno de los elementos más perfectos para este trabajo, por así decirlo. Primero que tiene un número atómico alto. Quiere decir que le va a producir mayor eficiencia de rayos X. La eficiencia de rayos X va a ser proporcional, es proporcional, digámoslo así, al número atómico. Porque mientras más pequeño es el átomo, más chiquito va a ser el núcleo, y por ende el electrón puede pasar por su lado sin necesidad de frenarse. En cambio, mientras más grande es el núcleo, o sea, más número atómico tiene, el electrón va a tener más probabilidades de, ups, acá hay un núcleo, voy a tener que frenarme y desviarme y perder energía emitiendo así el rayos X, ¿no? Entonces, esto está relacionado con eso. A la vez también que podemos generar rayos X de más energía. Eso es otra maravilla de eso. ¿Por qué? Porque la barrera que, mientras más grande es el núcleo, la barrera que tiene que vencer para ingresar es mucho mayor. Entonces nosotros podemos tener electrones mucho más energéticos sin que ingresen adentro y produzcan otro tipo de reacciones que no queremos. Luego, tiene una alta conductividad térmica. Eso quiere decir que disipa el calor rápidamente, como también lo absorbe, ¿no? Disipa y absorbe calor de una manera muy rápida. Y esto es beneficioso porque más adelante vamos a ver que el hecho que estos electrones estén impactando en el tungsteno, estén chocando con él, le transmiten mucha energía calórica, térmica, mucha energía térmica. Y esto es un problema, porque si calentamos demasiado el metal debido a esto, podemos fundirlo, derretirlo y al final destrozamos nuestro tubo de rayos X, que es lo que no queremos. Queremos tener un aparato que nos dure un buen tiempo, que encima y también que nos permita usarlo constantemente. ¿Por qué? Porque al día vienen paciente tras paciente tras paciente tras paciente, estar lanzando rayo tras rayo tras rayo. ¿Qué pasa si está hecho de un material que no aguanta, que solo te aguanta un uso de una hora y a lo mucho un mes? Nadie va a querer comprar ese equipo porque dice, no, espérate, yo tengo 100 pacientes a la semana, me dices que solo puedo usarlo una hora por semana y encima que me va a durar a lo mucho un mes, no me conviene, no lo quiero, no me sirve, no me sirve. Bueno,
por este caso, por este motivo, el tungsteno es un material maravilloso para esto, ¿no? Porque tiene una alta conductividad térmica y eso le va a permitir poder soportar más calor, o sea, se va a poder refrigerar de una manera más eficiente. Y otra cosa interesante, hablando del calor, tiene un punto de fusión alto. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es aquel punto, es aquella temperatura donde, en este caso el metal, en este caso el tungsteno, pasaría de estar de sólido a líquido, o sea, que lo fundiéramos, que lo derritiéramos. Tiene un punto de fusión muy alto, quiere decir que necesitaríamos muchísimo calor, pero muchísimo calor realmente para poder derretirlo. Entonces, todas estas características lo hacen perfecto para el trabajo al tungsteno, para que sirva de ánodo y también para que sirva del material del filamento para producir los electrones. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, complicación? No, profe. No, profe, ninguno. ¿Se entiende todo o quieren que regrese un poquito atrás si me estoy acelerando demasiado? Profe, ¿a mí me podría explicar otra vez la parte de punto de fusión? Ujú. Sin irnos ahora al metal, recordemos un poco el agua, ¿no? El agua. El punto de fusión del agua es 0 grados. ¿Qué pasa en 0 grados con el agua? ¿Qué pasa si nos vamos para arriba de 0 o si nos vamos para abajo del 0? Si estamos para abajo del 0, ¿qué ocurre con el agua? ¿Se vuelve? Se solidifica, profe. Se solidifica. Se vuelve hielo, exacto, se vuelve sólido. Y si Ujú. estamos para arriba del 0, ¿qué pasa con el agua? ¿Se vuelve? Se evapora. Se evapora. No, del 0. Agua, por ejemplo, a 20 grados Celsius. ¿Qué pasa con el agua a se 20? Queda líquida. Líquida, queda líquida. Ya a los 100 grados se vuelve gaseoso. Ya a una temperatura más alta se vuelve gaseoso. Pero entonces el punto de fusión es esa temperatura en el cual para abajo, o sea, una temperatura menor, es sólido, y para arriba, o sea, una temperatura mayor, es líquido. En este caso no estamos hablando del agua, obviamente, estamos hablando de un metal, del tungsteno. Tiene un punto de fusión alto, o sea, tiene una temperatura muy alta para convertirse en líquido, o sea, una temperatura menor, o sea, por ejemplo, supongámosle que es 1000 grados Celsius. Bueno, la temperatura ambiente que estamos, 30 grados, es sólido. Y sí, tiene sentido, porque el tungsteno es sólido a temperatura ambiente. Es un metal, es un sólido. Pero para nosotros poder derretirlo, o sea, volverlo líquido, tenemos que llegar a esa temperatura, que es muy alta. Entonces, cuando nosotros estemos lanzando los electrones para producir rayos X, gran parte de la energía de estos electrones se queda en forma de calor. Entonces vamos a estar calentando el blanco. O sea, el tungsteno, lo vamos a estar calentando. Pero lo que nos permite que tenga un punto de fusión alto es que podamos calentar y calentar y calentar y calentar y calentar sin miedo. ¿Por qué? Porque no se va a derretir. Porque tiene mucho aguante en ese aspecto. O sea, necesitaríamos muchísima, pero muchísima temperatura para que se funda, digámoslo así. Generalmente un tubo rayos X opera entre los 500 grados Celsius por si les interesa tener el dato. Es una temperatura bastante alta, ¿verdad? Pero se mantiene tranquilo porque es tungsteno. Por el hecho que sea tungsteno es que esto puede trabajar de esa forma. Bueno, continuamos si es que no hay ninguna otra pregunta. Sí, sí. Ahora, el ánodo. Les había hablado que el ánodo tiene distintas configuraciones, ¿no? Bueno, mejor dicho, les mencioné que había un ánodo rotatorio. Bueno, les digo que hay otra versión del ánodo, un ánodo estacionario o fijo, que es un tubo mucho más sencillo, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña comparación, tanto a la izquierda como a la derecha, de ambos casos, ¿no? El ánodo fijo o estacionario, como pueden ver, es algo que está quieto con un ángulo determinado, ¿no? Es un inserto de tungsteno incorporado en un bloque de cobre. El cobre lo que va a hacer es permitir refrigerar o transferir el calor del bloque del blanco de tungsteno hacia el exterior y poder refrigerarlo de algún modo u otro, ¿no? Como dice, el cobre soporta y disipa el calor eficientemente el blanco, ¿no? Tiene una pequeña superficie, esta pequeña superficie que pueden ver es solo una plaquita, lo cual limita el ritmo de disipación, o sea, es muy pequeño, limitando también la corriente máxima del tubo y el flujo de rayos X. Vamos a ver, puede que se entienda, profe, ¿y por qué eso y por qué no? ¿Por qué limita? Vamos a verlo. Primero veamos el rotativo antes de responder esa pregunta, ¿no? Primero que nada, antes de nada, este tipo de tubos de
de ánodo, esta configuración de ánodo, que es un ánodo fijo, es usado en unidades dentales, sistemas portátiles o fluoroscopía portátil. ¿Qué te da una idea de eso? Primero que nada, es un tubo muchísimo más sencillo. Eso implica menos costo de fabricación en primera instancia. No tienes que lidiar con generarle un motorcito para que rote el ánodo. No, es un ánodo quieto, es quieto, no tienes que meterle más nada. Es bastante básico, sencillo. Aparte, solo necesitas una pequeña plaquita de tungsteno para que sirva de blanco y se acabó. El resto es cobre. Entonces, en esencia, es más económico y es mucho más sencillo de fabricar y es más robusto en el sentido de que te dura más, ¿ya? En ese aspecto. El problema es que no lo puedes usar continuamente, porque se te calentaría demasiado y se te terminaría dañando el blanco. No el tubo. El tubo es bastante robusto, pero el blanco se te va a terminar dañando. No lo puedes usar bastante. Entonces, ¿bajo qué condiciones es conveniente usar este tipo de tubos? En unidades dentales, o sea, no, yo no conozco ningún dentista que esté todo el rato bombardeando con su tubo rayos X a los dientes del paciente, no. Se hace una radiografía que cada 3 horas, a lo mucho eran 2, 3 radiografías seguidas, y eso, dentales, que son chiquitas, o sea, no hacen tanto. Lo mismo pasa, sistemas portátiles. Un sistema portátil no está lanzando rayos todo el rato. Es un sistema portátil, ¿por qué? Porque por alguna emergencia se requiere tomar rayos X en un lugar donde no tienes un equipo. Entonces, bueno, tienes un equipo portátil, lo llevas al lugar que quieres y sacas un rayo y luego te lo llevas. Entonces, no es necesario, ¿viste? Se utiliza bastante en equipos que no son o no se necesita un uso continuo y abusivo del tubo. Porque si se usase continuamente y abusivamente no duraría. Pero es conveniente, por ejemplo, porque es económico. Entonces, en equipos que sabes que no lo vas a usar todo el rato, es conveniente tener un tubo económico para así fabricar un equipo económico que obviamente es bastante apetecible, digámoslo así, al comprador, ¿no? A los hospitales o a quien sea que quiera adquirir este equipo. Porque si le hicieras perdón, el equipo con el ánodo rotatorio, este es muchísimo más costoso, son tubos muchísimo más grandes, requieren muchísima más mecánica, digamos, muchísimo más mantenimiento también. eh, no saldría económico para el comprador, para lo que es para las utilidades, para las aplicaciones que se requieren, ¿no? Dicho sea de paso, ahora vámonos para el ánodo rotatorio, ¿no? Se usa en la mayoría de las aplicaciones, en realidad es el más utilizado. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es en un hospital, por ejemplo, es un tubo que esté todo el día trabajando, que le puedas dar caña y caña y caña y darle con todo el día. Y si es posible, 24 horas, 7 días a la semana. Primero, tiene mayor carga de calor y en consecuencia mayores prestaciones para la generación de rayos X, o sea, aguanta más la temperatura. Después viene que los electrones imparten energía sobre un blanco que rota de forma continua. Quiere decir que no están impactando siempre en el mismo punto. Están impactando en un punto, luego mientras ya impactó, gira un poco, bueno, está girando, entonces ahora impacta en otro lado. Entonces la zona que se calentó un poquito tiene todo el tiempo, mientras está rotando, para enfriarse antes de volver a llegar otra vez al punto de, eh, de bombardeo, digámoslo así. A ver si me explico a través de un pequeño gráfico de Paint. Siempre voy a guiarme al menos por Paint hasta que no tenga una pizarra frente a ustedes. Vamos a verlo de manera frontal, al ánodo. Cuando uno lanza rayos X, si ustedes vieron el dibujito que estaba más o menos así, el cátodo se encuentra acá abajo, porque el cátodo está disparando aquí. No está disparando sobre todo el disco, si se percatan. Solo dispara en una zona, que sería más o menos aquí. Vamos a decir que esta es la zona de disparo, ¿no? Esta es la zona de blanco donde están cayendo los electrones. Bueno, esto está girando constantemente. Bombardeamos aquí, y bueno, la zona que quedó bombardeada ahora va a estar aquí, y estamos bombardeando otra zona, esto sigue girando, bombardeamos aquí, y este pedazo va a estar girando toda la vuelta, y va a tener todo este tiempo para refrigerarse antes de que vuelva a llegar a la zona de bombardeo, lo cual hace que puedas estar lanzando rayos con mucha mayor cantidad de seguidas, digamos, continuas, porque justamente tiene una mejor aguante térmico, ¿no? Porque no estás bombardeando. Ahora, diferente sería si fuese un ánodo estático, que son la plaquita, y estás disparando justamente aquí todo el rato. Entonces, este pequeño pedazo va a estar todo el rato siendo bombardeado. Obviamente, puede dañarse. En cambio, este no.
porque no estás bombardeando siempre el mismo punto. ¿Por qué? Porque está girando. Y eso es lo que da la imagen, ¿no? Lo que pasa es las complicaciones que te da. ¿Qué complicaciones? Primero necesitas un ánodo muchísimo más grande, como se pueden percatar. Necesitas todo un equipo, un soporte que te permita, primero, que pueda estar en el vacío y segundo, que permita girar al cátodo. Entonces ya de por sí esto ya te complica la fabricación. Entonces por esto estos tubos son más caritos, más costosos que los fijos estacionarios. Sin embargo, son bastante útiles si es que los quieres utilizar todo el día. Este tubo de aquí no lo podrías utilizar todo el día de manera continua, mientras que el de la derecha sí. Entonces, sigamos hablando del ánodo, ¿no? Los electrones emitidos del filamento del cátodo, al fluir una corriente por este, viajan al ánodo, ¿no? Se dirigen. Arriba está mal, tengo que corregir esto acá. Es al existir un potencial entre el cátodo y el ánodo, esos electrones viajan, ¿no? No, perdón, está bien escrito esto. Lo siento. Dice, los electrones emitidos del filamento del cátodo cuando fluye una corriente por el cátodo, que es lo que les había dicho, cuando fluye la corriente por el cátodo, por el filamento, se emiten electrones. Estos electrones viajan al ánodo acelerados por una diferencia de potencial entre estos electrodos. Tanto entre el ánodo y el cátodo hay una diferencia de potencial bastante grande. Y esto va a permitir... Profe, ¿qué es lo que es esa diferencia de potencial? Es voltaje, lo que tú conoces como voltaje. En A ver. las pilas, por ejemplo, te dice 1.5 voltios. Esa es una diferencia de potencial. Esto lo pueden interpretar, si lo quieren relacionar de alguna forma a la vida real, digamos, a lo que ya conocen. ¿Se acuerdan un poco? Pregunto, ¿no? Quizás ya están, hace mucho que no se acuerdan y se olvidan. Y no serviría como analogía. Pero ¿se acuerdan de lo que era la energía potencial gravitatoria? ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Se los pongo más sencillos sin hablar de términos más tan feos. ¿Es lo mismo que yo suelte una piedra del primer piso sobre tu cabeza que desde un 10º piso? No, no. No, No. ¿Cuál es más peligrosa? En realidad ambas son peligrosas, pero ¿cuál es más peligrosa? La que lancé desde el 10º piso, ¿no? Porque va a agarrar muchísima más energía antes de caer sobre la cabeza de la persona y obviamente eso es súper peligroso. ¿Pero por qué? Porque está con mucha mayor, ya es lo que se habla, de mucho mayor Por la potencial aceleración. gravitatorio. Claro, Ah, por la aceleración, pero es porque está a no. mucha mayor altura y tiene un mayor potencial gravitatorio en este caso. Lo mismo hay que relacionarlo, digámoslo así, para potencial eléctrico. Solo que en potencial eléctrico no vamos a hablar de distancias, vamos a hablar de voltaje. Y la diferencia de potencial es esto. eh, Ahí no importa la distancia, ¿no? Tanto así. Te importa a cuánta diferencia de potencial vas a poner ambos puntos, porque tú puedes regular eso. ¿Qué tanta diferencia de potencial va a haber entre el punto A y el punto B? En este caso sería entre el cátodo y el ánodo. Si yo le pongo una diferencia de potencial muy alta, o sea, un voltaje muy alto, la energía con la cual el electrón va a viajar de un punto a otro va a ser tremenda, que es lo mismo que la piedra viajando de una altura mayor. En este caso, lo que te va a definir mayor potencial gravitatorio es la altura. En este caso, en el caso de los rayos X, es el voltaje. El voltaje te define con cuánta energía puede llegar a tener el electrón que está viajando a través del vacío. Ese es el voltaje, básicamente. Piensa en lo que es como un campo que te va a permitir, que va a hacer que el electrón viaje de un punto a otro y que mientras más voltaje hay, más energía va a tener cuando impacte, cuando llegue al otro punto. Lo mismo que la piedra. Mientras más altura tenga, con más energía va a impactar en el piso, en la tierra. Si lo pueden entender como esa analogía, es mucho más sencilla, creo yo, desde mi perspectiva. No sé si les quedó claro a ustedes esa explicación. Sí, profe. Entonces, a mayor potencial, mayor energía va a adquirir o sea, mayor potencial o mayor voltaje, mayor energía va a adquirir el electrón que viaje del cátodo al ánodo. Y que habíamos hablado hace un rato, mientras más energía tiene el electrón, los rayos X que produzca va a ser también de más energía. De este modo, ya vamos dando un pequeño spoiler de lo que se viene más adelante. De este modo, podemos controlar la energía de los rayos X que estamos generando. ¿A través de qué? De regular el voltaje. Bueno, continuemos.
Bueno, acelerados por la diferencia potencial entre estos electrodos, ¿no? En el impacto con el blanco, la energía cinética de los electrones se convierte en otras formas de energía, no solo rayos X, ¿ya? Uno de los casos es los rayos X. Pero, sin embargo, la mayoría de las interacciones lo que van a hacer es producir calor. Entonces, esto nos va a limitar el número de rayos X que se pueden producir por unidad de tiempo sin destruir el blanco. Uy, esto es muy matemático. Básicamente es la cantidad de rayos X que podemos producir al momento sin necesidad, o sea, sin poder dañar al ánodo. Aquí podemos ver un ánodo bastante dañado. Un ánodo viejo después de bastante uso y este así, a este le han dado caña, pero mal, o sea, lo han usado, pero fatal. Se puede ver el desgaste que genera el impacto de los electrones sobre el mismo. ¿Lo pueden apreciar en la imagen? ¿O se ve medio borroso por la transmisión? Sí, profe, sí se ve. Y aquí en la imagen de la izquierda volví a reciclar una imagen que puse hace unas cuantas diapositivas, donde, bueno, claramente el ánodo está girando, ¿no? Se puede interpretar que está girando, y justamente en la zona de irradiación es donde está más rojito, quiere decir que está más caliente, pero como está girando, mientras las zonas que fueron irradiadas antes ya se están refrigerando, como pueden ver, entonces el tono del rojo empieza a ser cada vez más clarito, empieza a desaparecer y vuelve a estar entre comillas, frío, ¿no? Entonces esto permite que puedas seguir trabajando. Pero claro, a este ánodo le han dado, pero fuerte, lo han hecho trabajar mucho. Entonces, igual, tarde o temprano, y esto va a ocurrir, no es que esto vaya a ser 100% perfecto, tienen su vida de uso. O sea, el tubo de rayos X no te va a durar para toda la vida. Tienen un periodo de vida útil. Pasó ese periodo de vida útil, bueno, lo que te queda es no vas a botar todo el equipo, simplemente cambiar el tubo. Nada más, cambias el tubo de rayos X, se acabó y continúas trabajando. Pero tiene un periodo de uso. Profe, normalmente se cambia. Disculpa. Depende mucho del uso. Depende del uso. Va a depender bastante del uso que le den. Puedes tener un tubo que lo estás usando 3 veces al día, como puedes tener un tubo de rayos X que esté siendo usado todo el día. Por ejemplo, en tomografía, el tubo de rayos X se está usando constantemente. Vamos a hablar también de tomografía nosotros más adelante. Se usa constantemente para hacer un estudio. En cambio, para unos rayos X convencionales, solo se lanza una vez, tac, rayos, un ratito se expone al paciente, bueno, lo retiras, preparas al siguiente paciente, vuelves a lanzar rayos. Tú estás lanzando rayos cortos en espacios de tiempo relativamente grandes, ¿no? Comparados con la exposición. En cambio, en tomografía entra el paciente y el tubo está todo el rato. Mientras pasa todo el paciente sacándole todos los rayos X de forma helicoidal para generar una reconstrucción tridimensional. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo el uso que va a tener este tubo de un tomógrafo que el tubo de un equipo de rayos X convencional. No es lo mismo. Va a depender bastante del uso, lo que pueda durar. ¿Ya? Aquí más o menos en un tomógrafo que tenemos aquí, cambiamos el tubo después de 5 años. La última vez, el último tubo que cambiamos fue después de 5 años. Si les puede servir de referencia. Gracias, profe. Ahora, hace un rato, aquí abajito les tiré una pequeña bomba, ¿no? Diciendo que la mayoría de interacciones que dan estos electrones no producen rayos X, sino la mayoría produce calor, ¿no? Entonces, esto nos va a limitar justamente la cantidad de rayos X, porque, bueno, si lanzo de cada 10.000 electrones que lanzo, solamente 3, por ejemplo, me producen rayos X, toda esa energía de los otros electrones se va a transformar en calor. Entonces, si yo quiero bastantes rayos X, voy a tener que lanzarle un montón. ¿Y eso qué implica? Que puedo dañar al blanco. Entonces yo voy a tener un límite. ¿Un límite cuál? En el cual yo te digo, mira, el fabricante te dice, sí, mira, tú no puedes lanzar más de esta corriente al blanco porque lo vas a dañar. ¿Ya? Lo vas a dañar y en vez de que te dure el tiempo de vida que yo te he dicho que este tubo dura, te va a durar mucho menos porque lo estás dañando. Pero eso te va a limitar a qué? A cuántos rayos X puedes lanzar por segundo. Te va a limitar. ¿Por qué no? Porque no puedes exceder esa cantidad, ya que si excedes esa cantidad, lo que vas a hacer es sobrecargar de temperatura al ánodo y lo vas a terminar dañando. Entonces, aquí vamos a hablar de esto, Eva, de este concepto, eficiencia. Eficiencia de producción de rayos X. ¿A qué le suena eficiencia a ustedes? ¿Qué piensan que es la palabra eficiencia? ¿Algún voluntario?
No me dejen hablando solo, por favor. Bueno, Es nada. algo que sirve correctamente. Claro, uno dice una persona muy eficiente es una persona que trabaja bien, hace más con el mismo tiempo que haría otra persona, por ejemplo, ¿verdad? Pero es porque dijimos que es más eficiente. No implica que decir que no implica que eficiencia significa que siempre va a ser lo mejor, no. Pueden haber eficiencias bajas y aún así es eficiencia. La eficiencia es básicamente una razón, una relación entre lo que podemos decir, lo que se produce sobre lo que se invierte. ¿Ya? Y tú puedes mover esta relación, esta fracción, digámoslo así, bajo distintos conceptos. Por ejemplo, si hablamos laboral, eficiencia laboral, bueno, lo que hace este trabajador sobre el tiempo que trabaja. Tenemos la eficiencia de trabajo de lo que produce por el tiempo que invierte, por ejemplo. En este caso vamos a hablar de eficiencia de producción de rayos X. ¿A cómo le vamos a decir? Bueno, a la cantidad de rayos X que se generan sobre la cantidad de fotones que puedo emitir, por ejemplo. Perdón, de electrones que estoy llevando. O sea, ¿cuántos de estos electrones generan rayos X entre la totalidad de ellos? ¿No? Entonces, esta eficiencia va a depender principalmente de la energía cinética, o sea, de cuál va a ser el voltaje, digamos, con el cual vamos a acelerar los electrones, y del número atómico del material que compone el ánodo, o sea, en este caso del tungsteno. Yo les dije hace rato que el tungsteno tiene un número atómico relativamente alto, que en este caso acá te lo dice, 74. Eso implica que puede tener una mayor eficiencia de rayos X. Mientras más reducimos esto de aquí, más baja va a ser la eficiencia y mientras más aumentamos, va a ser más alta. Entonces, profe, ¿por qué no se eligió un elemento más pesado, ¿no? De 84, por ejemplo, o 92, qué sé yo, algo más pesado que el tungsteno. Bueno, porque acuérdense lo que les había dicho, algo el tungsteno también tiene otras propiedades maravillosas, que son la conductividad térmica, uno, y el punto de fusión. Hay elementos más pesados, sí, pero puede que no conduzcan tan bien la temperatura, entonces no pueden disiparla tan fácilmente, lo cual al final te complica porque se va a sobrecalentar el tubo, el ánodo, eso. U otro, no tienen un punto de fusión tan elevado, tiene un punto de fusión más bajo. Quiere decir que con menos calor se van a derretir, con menos temperatura se van a derretir. Y eso nuevamente no te sirve. En este caso, como les dije, el tungsteno es como lo mejor de lo mejor de lo mejor. También acá se está ponderando algo que no se menciona, o sea, acá también se evalúa el costo, lo que sería la abundancia del mismo. Pueden que haya un elemento mejor que este, pero sea mucho más costoso encontrar, o que tenga poca, o que haya mucha escasez, digamos, en el planeta, o sea, que no existe mucha abundancia en nuestro planeta, haciendo que obviamente sea mucho más costoso producir un tubo de rayos X, lo que lo hace virtualmente incomprable para los hospitales, por ejemplo, o las clínicas, o a donde se le quiera llevar. Siendo que estos son tubos que te duran un tiempo y después tienes que comprar otro y así. Entonces, el tungsteno es por muchos factores, muchas razones, la mejor opción que tenemos. Bueno, me divagué un poco. Continuamos con lo que dice acá la diapositiva. Dice, para electrones de 100 keP, acuérdense, es la energía. Está relacionado con el voltaje, sí, valga la redundancia, el voltaje y el electrón. Por eso que ven una E y una V, el electrón y el voltaje, el potencial. ¿Y esta acá qué es, profesor? Es kiloelectronvoltios. La unidad en realidad se llama electronvoltio. Y esta acá es kiloelectronvoltio. Un kiloelectronvoltio son 1000 electronvoltios. Lo mismo que un kilogramo son 1000 gramos. Bueno, aquí es la misma cosa, solo que un kiloelectronvoltio son 1000 electronvoltios. ¿Y por qué se utiliza esta unidad? Porque es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque el electronvoltio es la carga del electrón por el voltaje. Y con eso tienes la energía. Chao. No tienes que pensar. Y la carga se asume como 1. Entonces es mucho más fácil obtener 100 keP, es la energía que va a tener un electrón que está sometido a 100 kilovoltios. ¿Sí me dejo entender? Lo pongo más fácil en un Paint. Vamos a ver, siempre el Paint me va a ser mi mejor aliado para estas cosas. Si yo tengo, por ejemplo, no sé por qué hice esto, acá. Tengo una diferencia de potencial, ¿no? Que tendría que ponerse como delta V, pero
para términos sencillos, le ponen como V nada más, como una V nada más, ¿no? De, por ejemplo, 100 voltios. Si yo lanzo un electrón y este electrón acelera hasta acá, la energía que va a tener el electrón al final va a ser igual a 100 por 1, porque solo fue un electrón. O sea, 100 electron voltios. O sea, un electrón que está sometido a 100 voltios va a tener una energía de 100 electron voltios. Quiere decir que si yo tengo un potencial de, por ejemplo, 100 kilovoltios, o 100 kV, que más adelante vamos a ver el kV y el famoso kVp, va a obtener una energía, cada electrón va a tener una energía aproximada de 100 kiloelectronvoltios. Es por eso que se utiliza esta unidad, porque es mucho más sencilla. Ven que el número se mantiene. No hay necesidad de cambiar el numerito. Por esta razón se utiliza mucho esta unidad energética para energías de electrones, de fotones, etcétera, etcétera, de gamas, de rayos X, etcétera, etcétera. Se usa mucho esta energía. Entonces, para electrones de 100 kiloelectronvoltios, para saber, estos electrones tuvieron que haber pasado entonces por 100 kilovoltios, o sea, 100.000 voltios, un potencial de 100.000 voltios. Y ojo, 100.000 voltios es bastante. Piensen que ustedes en la corriente alterna que tienen en las casas es 220, 230 voltios. Piensen en lo que es 100.000 voltios. ¿Ya? Por eso que podemos producir rayos X. Y no lo podemos hacer con el toma corriente de nuestras casas. Bueno, sigo. Para electrones de 100 kiloelectronvoltios que impactan en tungsteno, la relación de pérdida, radiación, colisión es del aproximadamente 0,09%. El 0,09% se convierte en rayos X. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es el 99.1, por 99.1 más 0.9 es 100, ¿no? El 99.1%, o sea, más del 99% de la energía, se transforma en calor. Noten, o dense cuenta, de lo poco eficiente que es la producción de rayos X. Y esto no se puede mejorar. Lamentablemente, por más que obtengamos otro blanco u otra cosa, no lo podemos mejorar. Es lo que tenemos y se trabaja sobre esto. ¿Y cómo se trabaja? Por eso es que existen los ánodos rotatorios, existe todo un sistema de refrigeración, por eso se desarrolló esto. Porque mucha energía, prácticamente toda, se va a volver calor y tú tienes que este calor no te sirve a ti para nada. Es más, te afecta porque puede dañar el ánodo. Sin embargo, aquí abajo hay una pequeña excepción. Para electrones de 6 MeV. Uy, profe, ¿qué cosa? Ahora, ¿qué cosa es MeV? Bueno, mega electronvoltios. Si no se acuerdan las unidades, recuérdense como, esto sí, ustedes manejan la computadora. ¿Quién no sabe lo que es computación? Acuérdense, kilobyte, megabyte. ¿Cuánto es un megabyte? 1000 kilobytes. Bueno, la misma cosa acá. ¿Cuánto es un megabyte? Un mega electronvoltio. 1000 kiloelectronvoltios. ¿Y cuánto es un kiloelectronvoltio? 1000 electronvoltios. Quiere decir que un mega electronvoltio es 1.000.000 de electronvoltios. Y para que un electrón tenga, en este caso 6, no 1, sino 6 millones de electronvoltios, tiene que haber pasado por una diferencia de potencial de 6 millones de voltios. Háganse una imagen, una idea en la cabeza de que esto es muchísimo, pero muchísimo potencial y también muchísima energía. Pero aquí sí la relación sube hasta el 54%. Aquí estamos felices, acá se producen más rayos X que calor. Es buenísimo, pero ¿por qué no usamos 6 megaelectronvoltios? Porque 6 megaelectronvoltios es muchísima energía. Para rayos X, primero que nada, no sirve. ¿Por qué? Porque el fotón que se va a producir va a atravesar al cuerpo y chao. Lo va a atravesar y no va a formar ninguna imagen radiográfica. Lo va a atravesar todo. Chao, lo va a atravesar porque es mucha energía. Y es más, con esto literalmente podemos hasta matar al paciente, ¿ya? Si es que no sabemos utilizarlo. En realidad, esta técnica de 6 megaelectronvoltios se utiliza para realizar tratamientos de radioterapia. Con, obviamente, muchísima seguridad de por medio.
muchísima planificación de por medio. No es como los rayos X que vas, pones al paciente y le lanzas rayos y chao, no. Aquí no. Cuando estás hablando de 6 megaelectronvoltios tienes que tener muchísimo cuidado. Estás hablando de energías, estas serían como las ligas mayores, por así decirlo. Estamos hablando de energías muy poderosas. Pero bueno, te das cuenta que para 6 megaelectronvoltios la eficiencia sube, entonces estamos felices, ¿no? Menos calentamiento excesivo para altas energías. Pero lamentablemente esto de aquí no nos sirve para radiografía convencional o radiografía digital. No sirve para nosotros. Pero es bueno saberlo, tenerlo como dato. Lo que sí sabemos es lo de arriba. Por eso que un tubo de rayos X requiere muchísimo, pero muchísima refrigeración y es por eso que se han ideado todas estas formas y llegamos al tubo actual que es con el ánodo rotatorio. La operación. Ahora, ¿cómo se opera un tubo de rayos X? Aquí ya hemos visto cómo se generan, ¿viste? Ya les expliqué cómo se genera el rayos X a través de la radiación de frenado, es un concepto físico, que no sé si lo llevaron en física 1 o física 2. Bueno, yo lo estoy poniendo así como lo puse así en términos generales, como para que entiendan dónde se genera, ¿no? Y hasta como una pequeña analogía con lo que son los derrapes de un automóvil en una pista. Es bastante, no hay nada, es muy válida, digamos, la comparación. Ahora, ¿cómo se opera un tubo de rayos X? Bueno, existen 3 parámetros principales ajustables en el panel de control de un generador de rayos X. El kBp, a ver, ¿a qué le suena el kBp? Quitemos la P, ¿qué es kB? El kilovoltaje. Ya les expliqué que es el kilovoltaje, es el potencial. Esto nos va a definir la energía. El MA, ay, profe, ¿pero qué es MA? M es Miliampere. mili, y A es ampere, y el amperio. El amperio es la unidad de corriente eléctrica. Esta es la corriente que va a pasar no por el filamento, ojo. No confundan la corriente del filamento, que yo les dije que esto va en 4 amperes. Y acá dije, profe, usted dijo 4 amperes y acá dice miliamper. No, los 4 amperes pasan por el filamento para liberar electrones. ¿Ya? Este miliamperaje está relacionado con la cantidad de electrones que van a estar viajando. Profe, pero no guardan relación. No, vamos a hacer un pequeño paréntesis. No sin antes percatarme de la hora, porque puede que yo siga dando clases y me olvide mi horario, y yo los termino afectando a ustedes. Denme un segundo que reviso. Un dato curioso, chicos, ¿ya? Pero es una pequeña pausa en la clase. Soy, así como, bueno, ustedes ya tienen 3 años en el instituto, ustedes tienen más años en el instituto que yo. Les digo así, yo soy profesor nuevo, recién ingresé este año. Segundo, ya nos conocemos. Bueno, estos segundos se lo dejo para cuando nos conozcamos en persona. A mí me gusta hacer un pequeño teatro cuando nos conozcamos en persona y nos vamos a ver. Por ahora no, lo dejo ahí como que les dejo con la intriga. Ya tenemos clase hasta la 1:30. O sea, nos faltan más o menos unos 50 minutos de clase. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo quería hacer la pausa antes, me olvidé por completo. Hagamos una pequeña pausa aquí en parámetros de operación, unos 10-15 minutos, si les parece, dejémosle en 10 minutos, 10 a 15 ya, dejémosle 15 más fácil para todos. Para que tomen, respiren un poco aire, tomen un vaso de agua, cafecito, recarguen el termo del mate, lo que necesiten hacer. Nos vemos aquí en 10 minutos, ¿les parece? Bueno, profe. 10 minutos. No necesitan salirse del Meet, simplemente muteen y nos volvemos en 10 minutos. Bueno, continuamos la grabación entonces. Bueno, vamos a ver cuánto hemos avanzado bastante. Nos habíamos quedado en hablar del MA, ¿no? El miliamperaje. Yo había mencionado que quería hacer un paint para explicar eso. Vamos a hacer otra vez este tema. Una cosa es el amperaje que pasa por el filamento, ¿ya? Esta corriente que va a pasar por este filamento, vamos a ponerlo con otro color para que se entienda, un rojito, puede ser, no sé si es rojo, que pasa por el filamento, es una corriente que se nota como intensidad de corriente, como una I, que dije que era aproximadamente, o bueno, vamos a decirle que era mayor o igual a 4 amperes. 4 amperes es la unidad, amperios, como amperes, como quieran llamarle, es una unidad bastante
alta de corriente, o sea, es mucha corriente que va a fluir. La idea de que fluya tanta corriente es que esto se caliente muchísimo, se caliente en temperatura, se caliente y libere nuestros queridos electrones que van a estar por ahí. Vamos a ponerle como libere los electrones que queden acá. ¿Ya? Esta cantidad de electrones tienen una carga. ¿Ya? Y, pues, qué fea hace. Tienen una carga. Y hay que recordar que esta I, o la ecuación de intensidad, si es que no se acuerdan, yo se las vuelvo a poner. La ecuación de intensidad de corriente, la corriente es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Carga sobre tiempo. ¿Ya? Eso es corriente. La cantidad de corriente es así como velocidad de un cuerpo, de un coche, ¿no? ¿Cuántos metros recorre en un segundo? O, por ejemplo, el flujo de agua, cuántos litros de agua fluye por segundo, ¿no? A través de una cañería. Bueno, en este caso estamos hablando de cuánta corriente, cuántas cargas eléctricas fluyen por segundo a lo largo de este filamento. ¿Ya? Esta carga después va a ser acelerada, ¿no? Ya habíamos dicho que acá hay un ánodo. Vamos a hablar del ánodo aquí. Super zoom, ¿ya? Por arriba está el resto del ánodo, ¿sí? No nos interesa, super zoom. Y estos electrones de acá, nuestros queridos electrones, van a viajar en esta dirección. ¿Ya? Debido a que entre el ánodo y el cátodo hay una diferencia de potencial que se diferencia como delta de V, pero bueno, todo el mundo le llama simplemente V, voltaje. ¿Ya? Van a ser acelerados. Entonces, va a haber una cantidad de electrones, o sea, una carga que va a caer por cada segundo a este ánodo. A esta carga sobre segundo es una corriente, es otra corriente, es una I. Pero esta I no es igual a esta I. Que se entienda. ¿Ya? La cantidad de corriente que pasa por el filamento es proporcional, sí. O sea, hay una proporción, esta carga que se genera es proporcional a esta intensidad. ¿Ya? Es muy proporcional, sí, la verdad es que sí. ¿Ya? Con esto regulamos. Pero la carga que nosotros controlamos o que al final nosotros regulamos en la consola es esta corriente, que es la cantidad de electrones que están viajando en el vacío, ¿no? La cantidad de electrones que están viajando en el vacío en dirección al ánodo por unidad de tiempo. O sea, cuántos electrones por segundo llegan, o sea, cuánta carga eléctrica por segundo llega al cátodo, al ánodo, perdón. Eso es lo que nosotros regulamos. Y esto está en el orden de los miliamperios. ¿Ya? Es mucho menor. ¿Ya? Que se entienda que es mucho menor. Por acá tiene que fluir mucha corriente, más que nada para que se caliente. Y ahí recién se liberan otros electrones de los átomos. ¿Ya? No es que estos son los que proveen los electrones propiamente dicho. En realidad, en cierto modo, sí los proveen porque en algún momento tienen que reemplazar a los electrones que se van escapando. Sí, pero no son todos los que están fluyendo. Espero que me deje entender esto porque es importante. Lo que estamos controlando no es la intensidad del filamento. En realidad, indirectamente sí, pero el valor que nosotros colocamos no es este valor de intensidad del filamento, sino la intensidad de electrones que están llegando al ánodo. Y eso se le llama, y esto va a estar en el orden de los miliamperios, o sea, 0,001 ampere, eso es un miliamperio. Va a estar en ese orden aprox, por eso que eso es lo que nosotros regulamos. ¿Ya? Porque eso también, esta relación no siempre va a ser igual, ¿eh? No siempre es la misma. ¿Por qué? Porque el filamento se va desgastando, se puede ir ensuciando, etcétera, etcétera. Pues muchos efectos que al final terminan alterando esta relación entre los electrones que se producen sobre los electrones que están, o la intensidad que está fluyendo por el filamento. Puede haber variaciones. Por eso que a nosotros no nos conviene manejar esto, la cantidad de electrones que está llegando al ánodo. Y esto es lo que nosotros controlamos. Así que volvemos a la diapositiva y eso es lo que explica por qué acá está presente el miliamperaje. Y finalmente, y no porque sea menos importante, es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición indica cuánto tiempo vamos a estar lanzando estos rayos. ¿Por qué? KBP, bueno, todavía no nos vamos a explicar poco a poco. No me adelanto a explicar porque más adelante hay diapositivas de eso. Pero ustedes me dirán, bueno, profe, usted dice que son tres, ¿no? KBP, MA y tiempo de exposición. O sea, kilovoltaje, miliamperaje y el tiempo de exposición. O sea, tiempo, básicamente. Pero acá yo en el panel veo cuatro cosas.
¿Cuál es la cuarta que usted no ha puesto, pero que está en el panel, ¿verdad? Todo el mundo se preguntará. Si se percatan, acá dice KBP. Ah, perdón, no he vuelto a poner, creo, el puntero láser. Ahora sí, ahí está. Acá dice KBP. Se aprecia, pero no se aprecia mucho, pero ahí dice KBP. Son 70 KBP, o sea, 60 kilovoltios. Quiere decir que los electrones van a estar más o menos en el rango de los 70 kiloelectronvoltios, 70 ¿qué? Más o menos. Aquí tenemos el mA, el miliamperaje, en este caso va a ser 500 miliamperes, que básicamente esto es 0,5 amperes, ¿ya? Pero le ponen 500 miliamperes. Y tenemos el tiempo de exposición en segundos, 0,05 segundos, o sea, esto es una fracción chiquitita de tiempo, de un segundo, ¿no? Es muy poco tiempo. Y acá dice MAS. Profe, ¿qué cosa es MAS? Bueno, les digo así de simple. MA por S, MAS es la multiplicación de MA por S, o sea, 500 por 0,05, porque este es 0.05, ahí ven el puntito, te va a dar 25. Hagan su cálculo, si quieren sacar una calculadora, van a ver que 500 por 0,05 te da 25. Este MAS está en unidades de carga, o de corriente, digamos, de carga eléctrica, perdón, de corriente no, está en unidades de carga. Porque acuérdense que el amperaje, el A, es carga sobre tiempo. Si lo estamos multiplicando por tiempo, el tiempo se nos va y nos va a quedar carga. Esto acá más o menos nos va a decir la cantidad de carga eléctrica total que va a llegar al ánodo. ¿Ya? Total. La cantidad de carga que va a llegar total. Después de haber irradiado. Entonces, esto nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque eso uno puede controlar este parámetro, pero si uno modifica el MAS, se va a terminar modificando el MA o el tiempo de exposición. ¿Ya? Esta es una combinación de los dos, el de acá, el segundo es una combinación de los dos valores de la derecha, es una multiplicación. Si yo modifico este, va a terminar modificándose este o el de acá. Alguno de los dos se termina modificando. ¿Por qué? Porque estos tres están correlacionados. ¿Entiende? Esto es más que nada también para que te des una idea de cuánta corriente, cuánta carga total le vas a dar al paciente. Te va a ayudar para hacer temas de dosimetría y otras cosas más. Que no vienen al caso aquí, pero se los digo porque puede que surja la duda, profe, ¿qué cosa es el MAS? Bueno, es la multiplicación de MA por S. Ahora vamos a hablar del KBP, también llamado kilovoltaje, cuyo nombre correcto en realidad sería tensión. Tensión, kilovoltaje pico o simplemente kilovoltaje, ¿no? ¿Qué es lo que te va a determinar? La energía con la cual los electrones van a desplazarse del cátodo al ánodo. Y eso ya se los expliqué. Vamos repitiendo lo mismo que voy explicando, ¿no? El kilovoltaje de tensión aplicada entre el cátodo y el ánodo va a determinar la energía máxima del haz. Esto es importante. No implica que yo le lance, por ejemplo, son 70 kbp, no, 70 kbp, ¿no? Como habíamos visto en el panel anterior, y que todos los fotones o todos los rayos X van a salir todos con 70 kiloelectronvoltios. No, no necesariamente. Esto es un continuo, no es un valor exacto, es un rango de valores donde la energía máxima que pueda alcanzar, como yo les dije, no saca energía de la nada, toda la energía va a depender sí o sí de la energía con la cual llega el electrón. Cuando deja total su energía en el frenado, simplemente el electrón se frena ahí y deja toda la energía como rayo X, y es por eso que esa es la energía máxima que pueden llegar a tener los rayos X. ¿Ya? Entonces el KBP no te va a tener la energía de todo el haz, te va a tener la energía máxima del haz que va a salir. Un alto KB, o sea, un alto kilovoltaje, significará un haz energético, o sea, más energético, con más poder de penetración, porque si no recuerdo, no sé si les habrán explicado nuevamente esto, mientras más energético es un fotón, más penetra, más probabilidad tiene de atravesar un cuerpo. ¿Ya? Mientras menos energético es, la probabilidad de atravesar es menor, porque la probabilidad de interactuar y frenarse es mayor. Son dos conceptos opuestos, ¿no? Atravesar por completo sin interactuar o detenerse porque interactuó. Mientras más energético es, hay más probabilidades de que atraviese sin interactuar, y mientras menos energético es, la probabilidad de que interactúe es más alta, y por ende la probabilidad de que atraviese es baja. ¿Ah? Son dos conceptos opuestos, por eso que una es alta y otra es baja. Ahí vamos acá, listo, ¿no? Y será usado en principio para anatomías de alta absorción, abdómenes, proyecciones laterales de tronco o pacientes obesos. Por ejemplo, cuando tienes un paciente, digamos, que quiere hacer una radiografía donde los rayos van a tener que atravesar mucha masa, o sea, mucha masa corporal, o atraviesen zonas de mucho material atenuante. Y, profe, ¿qué es un material atenuante? Bueno, los huesos, por ejemplo, son
partes bastante densas del cuerpo humano que tienden a absorber bastante a los rayos X. Entonces, cuando quieras estudiar algo dentro de los huesos, te que lanzar un poquito más de radiación. O si quieres ver a través de los huesos, por así decirlo, ¿no? A través de los huesos tendrás que usar más, perdón, radiación no, más kilovoltaje, ¿no? O si estás con un paciente obeso, listo, vas a necesitar más kilovoltaje porque tiene que atravesar mucha más distancia para que puedas tener una imagen. Más adelante vamos a ver cómo se forma la imagen. Un bajo KB significará un haz poco energético con menos poder de penetración que proporcionará un mayor contraste en la imagen. Ahora vamos a ver por qué esto del contraste. El contraste nos va a depender bastante de lo que es la energía, sí, y lo vamos a ver más adelante cuando se forme la imagen. ¿Ya? Pero por ejemplo, un bajo KB no te serviría si tienes un paciente obeso, porque la imagen estaría muy difusa porque casi no llegaría fotones a la placa radiográfica que es donde tú quieres que se genere la imagen, porque todo se lo observaría el paciente. Bueno, aquí no se me ocurrió qué imagen poner, así que simplemente puse ondas para entender que mientras más aumentamos el KB, la onda se vuelve más energética. Y una onda más energética, un rayo X más energético es una onda con menos longitud de onda, como esta, por ejemplo, ¿no? Que tiene más crestas en la misma distancia. ¿No? Para ejemplificar nada más. El miliamperaje, el mA, ¿no? Que el nombre correcto es corriente de tubo. Y ojo, dije de tubo, no de filamento. Lo que les decía es la corriente que está fluyendo por el tubo, o sea, hacia la dirección del ánodo, la corriente que llega al ánodo, o también llamado miliamperaje. Es la cantidad de electrones que se desplazan por unidad de tiempo del cátodo hacia el ánodo, lo que les estaba explicando hace un ratito. ¿Determina la cantidad de fotones en el haz? Sí, porque por cada electrón es probable que se genere un rayos X, así que está estrechamente relacionado el miliamperaje con la cantidad de fotones que se generan. Si solo lanzo 3 electrones, digamos, cada rato, de esos 3 que van llegando de pocos, uno cada 100 va a generar un rayo X. Pero si le lanzo de 1000 por segundo, ya van a generarse más rayos X más rápidamente, o sea, en mayor cantidad, ¿no? Por eso que depende del miliamperaje la cantidad de rayos X que se genera. Entonces ya vamos viendo dos dependencias. La energía del haz va a ser determinada, o la energía máxima, y por ende también la energía promedio del haz, va a estar determinado por el kilovoltaje. Y y tú regulas eso para que el haz sea más energético. ¿Por qué? Porque que sea más penetrante, que atraviese más regiones, si es que, por ejemplo, estás con un paciente obeso, por un lado. Y el miliamperaje lo que te va a hacer es la cantidad de rayos X que van a estar emitiendo. ¿Ya? No es lo mismo energía que cantidad. Puedes tener fotones de la misma energía, pero puedes tener miles y miles de ellos que fotones o rayos X de muchísima energía, pero solo tienes 2, 3 de ellos. Hay una diferencia entre cantidad y energía. En este caso lo que va a regular el miliamperaje es la cantidad, ¿no? Y por ende la variación de la exposición en el receptor de la imagen. Mientras más rayos o mientras más radiación llegue al film radiográfico, que va a estar detrás del paciente, va a exponer mucho más la película. A eso se refiere a mayor exposición. Un MA alto implica una mayor fluencia. Ahora, fluencia, puedes entenderlo también como flujo. En realidad el término correcto es fluencia, por eso está fluencia de fotones. Pero ¿a qué se refiere un flujo? La cantidad de fotones que llegan, o sea, rayos X por segundo, que salen por segundo. ¿Cuántos rayos X salen por segundo? La misma cosa que habíamos hablado de corriente, ¿no? ¿Cuánta carga eléctrica pasa por segundo? Bueno, este es cuántos fotones se generan por segundo. Y tiene sentido que se relacionen, ¿ven? Corriente, o sea, flujo de electrones en el tubo, y rayos y fluencia de fotones, la cantidad de rayos que se generan por segundo. O sea, está completamente relacionado entre ellos. Por tanto, usar más o menos MAS no va a variar el contraste inherente del haz, ¿ya? Una vez atravesado el paciente, pero sí modificará la exposición medida a la entrada del receptor en el caso de una película radiológica. Aumentará o disminuirá la densidad óptica de la misma. Bueno, vamos a verlo con más calma más adelante en la formación de imagen. Bueno, aquí pueden ver, bueno, básicamente corriente, lo que es miliamperaje, bueno, es la cantidad de... Es una imagen referencia al ojo, porque está relacionado con la cantidad de electrones que fluyen. En este caso particular de la imagen está fluyendo por un cable de cobre, ¿ya? Pero en nuestro caso el miliamperaje en realidad lo que está fluyendo a través del vacío, desde el cátodo hacia el ánodo. Así que lo que yo debería hacer aquí es borrar esto y poner vacío, de una forma para que no confunda. Ahora vamos al tiempo de exposición, la tercera. Ahora, el tiempo de exposición es la cantidad de tiempo que va a estar
como su nombre dice, expuesto el paciente a esos rayos X. O sea, la cantidad de tiempo que va a estar prendido el tubo. Vamos a decirlo de esa forma, prendido. Porque ya sabemos la energía que va a tener, ya sabemos cuántos fotones van a estar por segundo. Entonces ahora solo queda definir cuánto tiempo va a estar expuesto la persona, para que sepamos cuánto le vamos a dar de totalidad de rayos X. Y eso lo va a regular el tiempo, ¿no? Normalmente la imagen será la misma para un alto MA y un bajo tiempo. Uy, escuché un gol. Pensé que... Perdón, disculpe. Parecía que hubo un bajón de tensión aquí en el trabajo. Es que ahorita me encuentro en la FUE. Se fue la luz un ratito. ¿Me escuchan? ¿No se me fue el internet? Por favor, quiero verificar eso. Sí, profe, se escucha. Ah, perfecto. Que a veces pasa que cuando hay un bajón de tensión se va el módem y ya está, pierdo el internet. Bueno, no se fue el módem por suerte. Continuamos entonces. ¿A qué se refiere lo primero? Dice, la imagen será la misma para un alto MA y bajo tiempo o viceversa. ¿Qué es viceversa? Un alto tiempo de exposición y un bajo MA. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo. Si yo te digo, bueno, en mi ejemplo corto, 5 fotones por segundo. Ya es un MA muy bajo, digámoslo así. 5 fotones, 5 rayos X por segundo. Y lo expongo por 5 segundos. 5 por 5, 25. Voy a tener un total de 25 fotones o 25 rayos X que van a llegar al paciente, ¿no? Estamos hablando de cantidades pequeñas, ojo, solo es para ejemplificar. Perdón, vamos a hacer un cambio en los datos, ¿no? Para que se diferencie. Vamos a hablar que tengo un MA muy pequeño, un MA, o sea, de un fotón por segundo. Y hablemos de un tiempo de exposición grande, de 10 segundos. Si tengo un fotón por segundo y lo expongo por 10 segundos, ¿cuántos fotones voy a tener en total? 10 por 1, 10. Voy a tener 10 fotones. Que es lo mismo que yo te dijera que tengo 10 fotones por segundo, ¿no? Tengo un MA alto, ¿no? Tengo 10 fotones por segundo, pero solo lo expongo un segundo. Corto periodo de tiempo. 10 por 1, total. También tengo los 10 fotones en total que le doy al paciente. Es lo mismo. O sea, yo puedo cambiar el MA y el tiempo de exposición a la inversa y me va a dar la misma imagen como tal. Y aquí es donde viene el tiempo. ¿Por qué es importante? Habitualmente se prefieren tiempos cortos. ¿Por qué tiempos cortos? Para evitar movimientos del paciente. El paciente está respirando, el paciente puede estar incómodo, se mueve, o tú lo dejas en la posición que tú quieres para realizar la imagen, vas adentro a lanzar el rayo, ¿no? Al búnker se le llama para lanzar los rayos, y el paciente ya está muy incómodo y justo cuando lanza el rayo se mueve, o justo mientras está lanzando los rayos se empieza a mover. Para que la imagen no te salga borrosa, ¿no? Es como algunas no han tratado de tomar una fotografía con celular a un carro que se está moviendo muy rápido y como que sale como que el carro borroso, borroso porque como que se estiró la imagen, medio raro. Bueno, es por la exposición. Eh, no alcanzó el tiempo de tomar la imagen lo suficientemente rápido como para que capte al carro en el momento exacto, ¿no? Si no lo fue captando mientras se fue moviendo. Entonces se ve borroso. Lo mismo va a pasar con el paciente. Si lo dejas mucho tiempo de exposición, el paciente puede moverse durante el tiempo de exposición y la radiografía o la placa radiográfica te va a salir mal. Por eso se busca, obviamente, cortos tiempos de exposición y altos MA para compensarlo, ¿no? Esos movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios que provocan justamente obtención de imágenes movidas, que deberían rechazarse y repetirse. Y a la larga, cuando estamos lanzando rayos X, ya deben haber visto quizás no, no sé la verdad bien, esto implica dosis al paciente. Si tú rehaces una radiografía, le estás dando más dosis. Y una dosis implica la probabilidad de causarle daños a largo plazo, o sea, a futuro. Entonces nosotros queremos lo mínimo reducir la dosis al paciente. Eso es como principio. Siempre queremos reducir la dosis al paciente. En tanto se consiga un beneficio. ¿Y cuál sería el beneficio de unos rayos X a un paciente? Tener un diagnóstico. Pues hoy dice diagnóstico por imágenes. No se lanza rayos porque sí. Se lanza rayos para poder tener un diagnóstico de lo que puede tener el paciente. Por ejemplo, mira, tiene un esguince de rodilla, no, perdón, del tobillo, no sé. Sáquenle unos rayos X de tórax. No tiene sentido. O sea, está bien, hay que sacar una imagen, pero del pie, no del tórax. No tiene sentido lanzarle rayos al paciente porque sí, ¿no? Hay un beneficio y obtener un beneficio de ello. Entonces, hay que tener cuidado con las imágenes. Por eso siempre se va a buscar balancear tanto el kbp como el miliamperaje y el tiempo de exposición para poder tener la mejor imagen
posible, ojo, porque se puede tener mejores imágenes maravillosas tratando de velar por la salud del paciente, o sea, tratando de reducir la dosis, ¿no? Porque puedes tener una imagen super HD 4K con una radiografía, pero le estás lanzando una dosis tremenda al paciente. Entonces, no. Con tal que la imagen sea lo suficientemente buena para un diagnóstico, es perfecto. ¿Por qué? Porque así le estás dando menos dosis al paciente. ¿Ya? Eso es importante. Tampoco, eso sí, requieres una imagen fea, porque una imagen fea no sirve para diagnóstico. Entonces tienes que repetir y al final la cura fue mejor que la enfermedad, digámoslo así, por así decirlo. O sea, le estás terminando afectando a él. Entonces, no conviene. Um, a todo esto, ¿cuáles serían las condiciones típicas? Porque, a ver, si bien tú puedes regular todo eso en numeritos chiquititos y así, 12, 71, 72, bueno, hay condiciones típicas, condiciones habituales de operación, ¿no? Para diagnóstico de imágenes, los voltajes típicos van desde 20.000 a 150.000 voltios, o sea, 20 a 150 kbp, o kb, como quieran llamarlo, kbp le dicen kilovoltaje pico. Corrientes de tubo, o sea, el miliamperaje, más o menos de 1,5 miliamperes para fluoroscopía continua. ¿Saben lo que es fluoroscopía? Sí, Ese, profe. ya bueno, entonces eso. ¿Por qué no tanta corriente? Porque como vas a estar lanzando constantemente rayos, rayos, rayos para ver las imágenes, si le pones mucha corriente estás lanzando mucha, pero muchísima energía por segundo. Y eso implica que vas a tener que, o una de dos, o trabajar rápido lo que tengas que hacer con la fluoroscopía. El médico va a tener que estar así, a la tipo flash, así, a lo rápido, porque si no, va a cocinar al paciente. O sea, vas a lanzar una cantidad de energía tremenda al paciente. Por eso se usa bajos miliamperajes. O si vas a hacer una radiografía de proyección, ya que solamente va a ser una sola imagen, un solo poco tiempo de exposición. En fluoroscopía la exposición es continua, es bastante larga, mucho tiempo, en comparación con una radiografía de proyección que la exposición, justamente como dice, tiempos de exposición cortos, menores a 100 milisegundos, o sea, menor que un segundo, muchísimo menor que un segundo, puedes meterle entre 100 a 1000 miliamperes. Eso quiere decir entre 0,1 a 1 ampere, ¿no? Esas son más o menos las condiciones típicas de operación. Ahora vamos a hablar de la imagen radiográfica. ¿Qué hora es? Son las 1:20. Tenemos 10 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos sin que se vuelva tan pesado. Hasta aquí. ¿Alguna duda en lo que respecta a operación o los parámetros de control de un tubo rayos X? ¿O quedó claro todo? ¿Todo bien? No, profe, quedó claro. Perfecto. Continuamos entonces. Imagen radiográfica. Características de la imagen radiográfica, ¿no? Una radiografía es una imagen de proyección. Esto es, la atenuación de los rayos X por interacción con estructuras tridimensionales se proyecta en el plano bidimensional del detector. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántos términos confusos! Básicamente es una imagen dos dimensiones, por eso dicen bidimensional, pero que tú tratas de ver un cuerpo tridimensional. Lo que estás viendo es todo el cuerpo básicamente aplastado, ¿no? No sé si alguna vez te vieron el Chavo del Ocho, no sé si alguna vez han visto, no sé si acá se llamaba así también el show, una serie mexicana, donde Don Barriga caía sobre el Chavo o sobre Don Ramón y lo dejaba, lo dejaba hecho planito. Bueno, ya, lo mismo pasa acá. Tú una imagen tridimensional o un cuerpo tridimensional lo quieres ver en dos dimensiones. Por eso se llama una proyección, ¿ya? Porque es todo lo que va a atravesar o lo que va a atravesar del paciente de los rayos X es lo que tú vas a visualizar en la placa radiográfica. La radiografía clásica es una imagen en negativo, ¿no? Las áreas correspondientes a estructuras livianas o inexistentes, o sea, vamos a decir vacío, aire, presentan una densidad óptica máxima, si se prefiere, ¿ven? Por ejemplo, aquí es aire, en la parte externa, ¿no?, del paciente es aire, por eso que se ve negra, una densidad óptica máxima. ¿Por qué? Porque llegaron muchísimos, pero muchísimos fotones en esa zona. Casi no hubo nada que los frenase. El aire quizás, pero el aire frena poco. Entonces los atravesó básicamente todo y llegó directamente a la placa. Y al revés, aquellas secciones de haz de rayos X que atraviesan estructuras complejas y muy atenuantes, por ejemplo, los huesos, dan lugar a señales débiles que se traducen en una baja densidad óptica. ¿Qué pasó? Que en esta zona, por ejemplo, de alta densidad, el hueso, como les había dicho, ¿no?, el hueso, las costillas, todos son huesos en realidad, lo que se ve más.
terminan atenuando los rayos X. Entonces se quedan frenados ahí y no atraviesan al paciente. Entonces nunca llegan a impactar a la placa radiográfica, o los que impactan son poquísimos a la placa. Entonces hay una baja densidad óptica. Entonces, zonas de baja densidad óptica, por ejemplo, estas cosas medio blancas, equivalen, o sea, de baja densidad óptica, equivalen a zonas de alta densidad. Por eso se dice que es una radiografía o una imagen en negativo. Es lo opuesto. Es una imagen en negativo, ¿no? Sigamos. Ahora, para saber qué rayos X llegan a la placa radiográfica, tenemos que analizar cómo es que la radiación, en este caso los rayos X, que es una radiación indirectamente ionizante, así se le llama, después les explico por qué, interactúa con la materia, en este caso sería con el paciente. ¿Cómo es que interactúa? ¿Por qué se frena con los huesos? ¿Por qué no se frena con el aire? Esas razones tienen que ver con los fenómenos de interacción de la radiación con la materia. ¿Y cuáles son estos fenómenos? Son tres bastante conocidos: el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Pero para la producción de pares se requieren energías mayores a 1022 kiloelectronvoltios, o sea, 1,022 volts, no, perdón, mega electronvoltios. Es mucha energía. Y ya hemos hablado que vamos a llegar a lo mucho en radiografía convencional, vamos a llegar mucho a 120 kbp, o sea, kilovoltios, o sea, 120 que es muchísima menor energía esto. Entonces, si este fenómeno se produce con energías muy altas y nosotros no vamos a llegar a esa energía, nosotros en radiografía no vamos a ver este efecto. Por ende, no lo vamos a hablar. No lo vamos a charlar lo que es la producción de pares. Lo ignoramos. Pero sí nos va a interesar el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Y aquí es donde nos vamos a entrar, a recordar qué era el efecto fotoeléctrico. Cuando un fotón interacciona con un átomo, transfiriendo toda su energía a un electrón de las capas internas K o L. Ahí ocurre el efecto fotoeléctrico. Se le dice indirectamente ionizante porque indirectamente, mejor dicho, no es que ioniza el átomo. Si bien aquí realiza una ionización, una única ionización, el que va a ionizar al resto de los demás átomos es este electrón que sale, ¿ya? Después lo podemos charlar más a detalle a futuro, cuando veamos prácticas más complejas, ¿no? Cuando avancemos realmente en lo que son los procedimientos de alta complejidad, vamos a ver bien esto, ¿no? Pero entender que el fotón, digamos así, va a ionizar solamente un átomo, pero el que va a continuar ionizando va a ser el electrón que sale disparado, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre el fotoeléctrico? Si se dan cuenta, el fotón gamma va a interaccionar con un electrón, pero hay muchísimos electrones en el átomo, muchísimos, en átomos grandes, por así decirlo. Acá un ejemplo de este átomo grande, que acá dice 34, que tiene 34 electrones. Son 34 electrones. Puede interaccionar con cualquiera, ¿no? Pues dice, perfecto. Pero cuando interacciona con electrones que están en las capas internas, que son K, L, KL, son las dos capas más internas de la nube electrónica, cuando interacciona con estos, ocurre el fenómeno fotoeléctrico. ¿Qué es el fenómeno fotoeléctrico? Que toda la energía del fotón lo va a absorber el electrón. Toda la energía, toda la energía la absorbe el electrón. Eso quiere decir que el fotón desaparece. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque este electrón está, acuérdense, que les había dicho hace un rato, que el electrón está de las capas internas está fuertemente ligado al átomo, al núcleo. Bueno, es como si yo quisiera golpear, o que lanzar un golpe, por ejemplo, a un saco de box, por ejemplo, ¿no? Voy a disipar toda la energía del saco de box, pero el saco de box va a quedar, está anclado, digamos, y ahí va a quedar. Que es diferente a que yo lance un puñete, por ejemplo, a un balón de fútbol. El balón de fútbol va a seguir moviéndose hasta frenarse en algún punto más lejano, ¿ya? No sé por qué hice esa comparación, que no viene tan al caso ahora, pido disculpas. Después lo voy a profundizar más. La cosa es que el fotón va a dejar toda su energía al electrón. Pero acuérdense que ese electrón está anclado, amarrado al núcleo. Entonces, parte de esa energía que tiene el electrón va a perderla para arrancarse del átomo. Y el resto que va a quedar se la va a llevar en forma de energía cinética. Entonces, el electrón
va a salir con una energía equivalente a la energía del fotón que lo arrancó, menos la energía de enlace. Y aquí yo me equivoqué, 34 no es el número de electrones, sino 34 es la energía de enlace. Este electrón que está en la capa K tiene 34 keV de energía de enlace, y el fotón tenía 100. Entonces, toda la energía, los 100 keV, se lo transfirió al electrón, de los cuales, de esa energía que tiene de 100 keV, utilizó 34 para compensar la energía de enlace y poder salir. Como pagar, piensen que es como un carcelero el átomo. Pagó su fianza era 34 keV. Lo pagó y lo que sobró se fue como energía cinética. Entonces sale el fotoelectrón con 66 keV, ¿no? La consecuencia de esto es que el fotón desaparece, ¿no? Desaparece del haz, listo, el fotón ya no existe como tal, y este electrón va a interactuar en las cercanías de los demás átomos del cuerpo, por ejemplo, en este caso sería el cuerpo de la persona. Y chao. Entonces, este fotón nunca va a llegar a la película radiográfica. Bueno, ya hemos llegado a la hora de la despedida, chicos. Vamos a continuar esto la próxima clase, la próxima semana. Estas diapositivas están cargadas en otro formato, o sea, en un formato más sencillo, digamos, sin imágenes o sin mucho orden. Yo las voy a cargar, como les dije, en una pestaña que se va a llamar 3D o grupo 3D, ¿vale? Espero tengan un bonito día y bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Gracias, profe. Chao, profe. Se cuidan.